Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 1. Jeremías en el capítulo 1, vamos a partir de allí meditar unos minutos. Verso 18, Jeremías 1:18 dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dios llama a Jeremías para una misión muy especial y para asegurarle que sería invencible en esa misión que le está asignando. Le coloca tres comparaciones: una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce. Y con estas tres metáforas Dios le quiere indicar a Jeremías que sería invencible, inconquistable, inexpugnable. Y así como no es posible conquistar una ciudad fortificada, de la misma manera que no es posible debilitar una columna de hierro o agrietar un muro de bronce, tampoco sería posible vencer a Jeremías. Y el por qué se lo da en el verso 19: porque yo estoy contigo, dice el Señor. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. No es que no haya luchas, no es que no haya oposición. Normalmente, cuando tú haces la voluntad de Dios, vas a tener oposición, vas a tener que enfrentar obstáculos, sí los hay, pero no te vencerán, dice el Señor. Él es el que nos hace invencibles. Sin Cristo en nuestra vida, somos como una ciudad con murallas de papel. Sin Cristo en nuestra vida, somos como una columna de icopor. Sin Cristo en nuestra vida, somos como un muro de plastilina. Pero con el Señor en nuestra vida, al igual que Jeremías, somos una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce, o como lo dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Y es interesante que el Señor le dirige estas palabras al profeta Jeremías. Ya ustedes saben que es conocido como el profeta llorón. Era de un temperamento más bien sensible, le afectaban mucho las cosas que veía, incluso las visiones que recibía de parte de Dios. Él sufría al tener que entregarlas al pueblo de Dios. Pero es precisamente a este hombre a quien el Señor le dice estas maravillosas palabras. Desde el momento mismo en que Dios llamó a Jeremías, él quiso eludir este llamado y no atender lo que Dios le estaba encomendando. Seguramente porque pensaba todo lo que se le venía a él, y así lo registra él mismo en el capítulo 1, en el verso 4. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar
y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías vaciló mientras contemplaba la asignación que tenía por delante, la maldad que lo estaba rodeando, y cuando él contempló su propia debilidad dentro de él, Jeremías estaba seguro que no era el hombre para esa misión, porque cuando se trata de servir al Señor, siempre hay un sentido en el que nadie es adecuado. ¿Y quién es suficiente para estas cosas?, preguntó el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 2:16, y mientras él reflexionaba sobre las responsabilidades de servir a Dios, de ministrar, entonces él responde a su propia pregunta. No es que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar cualquier cosa como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Sin embargo, cuando Dios nos llama, muchos de nosotros pensamos que Dios se está equivocando o que hay un error, pero no hay errores en Dios, no hay casualidades. El hecho de dudar o negarnos a obedecer es ser incrédulos y no actuar en fe. Una cosa es que conozcamos nuestras propias debilidades, pero otra cosa es que digamos que nuestras debilidades impidan que Dios haga algo, porque es precisamente que a través de esas debilidades nuestras es que Dios se glorifica de una manera maravillosa. Entonces el Señor, para convencer a Jeremías, Él le da unas garantías, y en primer lugar le menciona la elección que Dios hace por su gracia. Alguien dijo, hablando de la elección divina: intenta explicar la elección divina y puedes perder la razón, pero intenta alejarla de ti y perderás el alma. En el reino de Dios las cosas no son por meritocracia, sino por divina gracia. Dios nos salva, nos llama y en alguna manera nos usa en su reino, no porque lo merecemos, sino porque en su sabiduría y en su gracia Él elige hacerlo. No me elegisteis vosotros a mí, le dijo el Señor a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros también. Es gracia de principio a fin. Por la gracia de Dios soy lo que soy, escribió el apóstol Pablo. Y luego dice: y su gracia que me fue otorgada no fue en vano, porque he trabajado más abundantemente que todos los demás. Pero luego cayó en cuenta y dijo: no, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De tal manera que es importante entender la elección que Dios hace por gracia. A Él le plugo, dice Pablo en una versión más antigua, le plugo, o a Él se le dio su deseo. Y es interesante pensar en esto, cada una de las frases que Dios usa o que Jeremías usa allí en el capítulo 1, es interesante porque dice primero que Dios conoció a Jeremías. Y Pablo dice a los que antes conoció. Se refiere a la elección por gracia. Dios eligió a Jeremías incluso antes que fuera concebido o formado en el vientre de mamá. Y el apóstol Pablo dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo por su gracia. Entonces Dios, llegado el momento, formó a Jeremías, su estructura genética lo formó tal como él era. El salmista reconoce también eso en el Salmo 139 cuando dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, aunque fue entretejido en lo profundo y en lo oculto. Dios divinamente organizó toda la genética de Jeremías, de David, y la suya y la mía también en el vientre de nuestra madre. Él nos diseñó tal así como somos.
y el Señor sabía lo que estaba haciendo. Lo que somos es el regalo de Dios para nosotros, y lo que hacemos con eso es nuestro regalo para Él. Dios santificó a Jeremías incluso antes que él naciera. Eso significa que Jeremías fue apartado por el Señor y para el Señor. Luego Pablo va a reconocer lo mismo para con él en Gálatas 1:15, pero también con cada uno de nosotros Él lo ha hecho así. Entonces el Señor ordenó a Jeremías para que fuera su profeta para las naciones, porque el mayor deseo de Dios desde el principio es que todas las naciones le conozcan, lo amen y le adoren. Es por eso que llamó a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo la familia de los hebreos, sino todas las familias en Cristo reciben la bendición de Dios. Y es por eso que a través de ese pueblo el Señor envió su palabra y luego se manifestó en carne a través de ellos, porque de ellos, de los judíos, son los patriarcas, las promesas, el pacto, dice Pablo en Romanos 9:5, y de ellos según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De tal manera que como hijos de Dios somos escogidos y apartados de Él, por Él y para Él. Y esta verdad debería darnos valor, valentía para enfrentar cada día de nuestra vida este mundo de pecado y todo lo que a veces tenemos que enfrentar, y servirle al Señor con confianza, porque si Dios es por nosotros, no hay nadie que pueda enfrentarse a nosotros. Y Dios le dio a Jeremías esas 3 instrucciones: ve donde yo te envié, di lo que yo te mando a decir y no temas a la gente. Y luego agregó la promesa: porque yo estoy contigo para librarte, y aunque luchen contra ti, no te van a vencer. Gloria a Dios, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Tenga en cuenta que hubo una condición que Dios le adjuntó a esa promesa. Jeremías no podía ir donde él quisiera, sino donde Dios le enviara. Y no podía hablar lo que se le viniera a la cabeza, sino lo que Dios le dijera. Y tuvo que creer esa promesa y así demostrar a la gente, al no tener temor. Él sabía que el Señor estaba con él, tal como nosotros debemos saber que el Señor está con nosotros, porque Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Normalmente cuando Dios llama a alguien para asignarle una misión o un servicio específico, lo primero que aflora en esa persona es un sentimiento de insuficiencia, un sentimiento de incapacidad. Tome la vida de todos los que Dios llamó, desde Abraham en adelante, Moisés, David, los profetas, y luego terminando con los apóstoles. Hay una constante, hay un común denominador, y es que todos los que Dios llamó para asignarles una tarea, una responsabilidad, un servicio, lo primero que apareció en ellos fue un sentimiento de incapacidad, de insuficiencia. En principio ellos eludieron esa posibilidad precisamente porque sabían que humanamente era imposible. En ninguno de los que Dios llamó había tal cosa como la autosuficiencia o la autoconfianza. Al contrario, quisieron eludir, dijeron: no, yo no soy el hombre, yo no soy la persona indicada, busca otro, mira a aquel. Eso surge en aquellos hombres y mujeres que Dios está escogiendo para una misión, para una tarea en su reino. Eso es lo que Dios espera, para que tengamos que llegar a la conclusión de que si Dios no va con nosotros, es mejor no ir. Que si no es con el Espíritu de Dios, no es posible. De que para esto nadie es suficiente, pero el Señor le aseguró la victoria
a Jeremías cuando le dijo: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Al igual que a Jeremías, el Señor nos ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros en la virtualidad, en la presencialidad, en la escasez, en la abundancia, en la salud o en la enfermedad. Esa es nuestra victoria. El Señor está con nosotros y Él nos libra, gloria a Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y luego entonces el Señor da el toque final al profeta, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es por eso que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. Que cuando hablemos entonces no sean nuestras palabras, sino las poderosas palabras de Cristo las que se oigan. El apóstol Pablo imploraba una oración que yo les imploro a todos ustedes. Allí en Efesios dice Pablo: orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pero esto no debe ser solo para los predicadores, solo para los pastores, sino para todos los creyentes. Que todos seamos llenos de la palabra de Dios y que hablemos con denuedo en el nombre del Señor. Finalmente Jeremías no pudo eludir más el llamado y tuvo que aceptarlo, y Dios le está entregando un ministerio y le dice: mira, tú serás un destructor y un constructor, una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce, un vigilante, una torre, un médico. Serás como un cordero para el sacrificio, como un atleta de larga distancia, como un pastor, como un alborotador. Ahí está en el libro de Jeremías. Y cuando Dios lo llama a Jeremías, entonces una de las primeras cosas que le dijo es: Jeremías, tú no te puedes casar. Dios le prohibió casarse para dedicarse de lleno al ministerio profético. Me parece estar oyendo a un soltero que está diciendo: pastor, en eso no me quiero parecer a Jeremías. No, y no tienes que hacerlo, porque Dios no está en ese plan ahora, pero quiero enfatizar cómo fue la vivencia, la experiencia de este hombre. Todos tenemos una vivencia, una experiencia diferente, y ahí está el profeta llorón, porque lloraba mucho por los pecados de su pueblo, porque él veía que su obra era infructuosa. Fue perseguido, maltratado, lo arrestaron muchas veces, fue considerado como traidor y alborotador por parte del pueblo y de los líderes. Imagínate que en alguna ocasión lo tomaron sus enemigos y lo tiraron a una cisterna, pero la cisterna no estaba vacía como aquella en la que tiraron a José, sino que estaba llena de fango, de barro, dice, de cieno. Y dice la escritura que Jeremías cayó y se hundió en el cieno, en el fango estaba allí, se estaba hundiendo el hombre de Dios, el profeta, el siervo de Dios, aquel en quien Dios había colocado su palabra, aquel a quien Dios le había dado las promesas. Ahí estaba hundiéndose. Gracias a Dios que hubo un hombre que Dios le colocó el sentir y fue y lo sacó de allí, todo embarrado el pobre Nehemías. Y ¿sabe usted que en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones? Si no sabía, sépalo. Ya se puede imaginar quién lo escribió. Precisamente lo escribió Jeremías. Y usted puede sacar la conclusión: ¿por qué el libro se llama Lamentaciones? Pues porque eran los lamentos de Jeremías. Escribió un libro con sus lamentos.
Le correspondió ministrar en un tiempo especialmente muy difícil, ya que el pueblo de Israel, para variar, se encontraba lejos de Dios y había que anunciar el juicio del cautiverio, y Dios va a usar a Jeremías para que su pueblo vuelva a él, pero ese pueblo no hacía caso. Y sin embargo Jeremías sigue a pesar de la oposición. ¿Y por qué estoy predicando esto? Porque le quiero decir a alguien, tal vez no sea un profeta famoso, ni un apóstol del último tiempo, ni un predicador de las redes sociales, pero si eres un hijo o una hija de Dios, tengo que decirte que debes seguir adelante a pesar de la oposición que tengas. Las promesas de Dios para ti son intactas y son las mismas. El profeta apeló a los corazones de ellos. Imagínate, 66 veces aparece la palabra corazón en el libro de Jeremías, porque es principalmente el profeta del corazón, el profeta de las lágrimas, el profeta del dolor. La frase que más le repite Dios a Jeremías es: no temas, no temas, no temas. ¿Por qué sería que le repetía tantas veces? Porque era asustadizo, era temeroso, se desanimaba fácilmente, se sentía incapaz. Yo no sé usted, pero me identifico plenamente con Jeremías en sus debilidades, en sus lágrimas, en sus vacilaciones, en su incapacidad y hasta en sus lamentos también. Pero doy gloria a Dios que si el Señor pudo tomar a ese melancólico y fortalecerlo, también lo puede hacer conmigo. Si el Señor tomó a ese temeroso y lo hizo un valiente, también lo puede hacer conmigo. Si Dios tomó a ese debilucho y lo convirtió en un muro de bronce, también lo puede hacer contigo. Si Dios llamó a ese vacilante y pusilánime y lo convirtió en una columna de hierro, también lo puede hacer contigo y con cualquiera que se atreva a ponerse en sus manos y que diga: en mis fuerzas no soy capaz, en mi humanidad soy asustadizo, soy temeroso, pero contigo, Señor Jesús, puedo ser invencible. Tú en mí es invencible. Si tú estás conmigo y tú estás en mí, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahí está Jeremías en su ministerio. Realmente no tuvo mucho eco el mensaje de Jeremías en el pueblo. Si se fuera a medir el éxito del ministerio de Jeremías por la obediencia de sus oyentes, entonces cualquiera diría que fue un profeta fracasado. Si se fuera a medir el éxito de Jeremías por los efectos en la gente, cualquiera diría que fue un profeta fracasado. Pero en Dios las cosas son diferentes, porque a veces lo que a nosotros nos parece éxito realmente es un fracaso, y lo que parece fracaso son tremendos triunfos en el Señor. Y me agrada que esté este libro en la Biblia y que esté este hombre allí con el cual creo que muchos nos identificamos. Pero hubo algo que se constituyó en el motor que activó la victoria en Jeremías. Todos sus sufrimientos, sus pruebas, sus ataques intentaron desanimarlo para que retrocediera. Incluso un día Jeremías decidió que no valía la pena seguir adelante. Óigalo como dice Jeremías 29. Está con la depre en su máxima expresión. Está allí enfurruñado en un rincón, está no quiero nada, no nada me sale, estoy mal, Señor, te equivocaste. Es más, le insinúa a Dios que lo ha engañado. Le insinúa a Dios que lo sedujo
que hizo una seducción para convencerlo de que entrara en esta actividad, y él le dice, me sedujiste. En el verso anterior dice, me sedujiste, te diste a la tarea de seducirme y no me pude resistir. Le está insinuando que en cierta forma Dios como que le introdujo en algo que él no quería. Y entonces en el verso 20 dice, y dije, perdón, Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él. O sea, ¿de quién? Del Señor. Ni hablaré más en su nombre. Hasta ahí fue la decisión que él tomó, no más. ¿Será que algún creyente ha dicho alguna vez así? ¿Será que alguien por ahí, no sé, se ha pensado eso y no más, y ya no puedo, y no sigo, y no sé? Bueno, tú sabes todas esas cosas. No obstante, y aquí viene, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Otra versión dice, hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Aleluya. Lo importante no es lo que te suceda afuera, sino lo que te sucede por dentro. Lo importante no es los ataques externos, sino lo que se te metió por dentro, o mejor, al que se te metió por dentro, porque no es algo, sino alguien. Ese que se te metió por dentro es el invencible. Tú hoy estás vivo y estás respirando y deberías alabar a Dios, porque creo que muchas cosas han venido contra ti, pero no te han podido vencer. ¿Sabes por qué? Porque hay uno que es invencible y ha estado contigo en muchas ocasiones. Pensaste que no podías, pero mírate, estás todavía oyendo y dándole la gloria y el reconocimiento al Señor. Tiene que ser que si estás ahí no es por tus fuerzas, porque si dependiera de ti y de mí, tal vez ya habríamos claudicado. Tal vez ya habríamos tirado la toalla, como dicen algunos, ya habríamos echado todo. Muchas veces nos hemos enfurruñado, no quiero nada, Señor, no te siento, no veo resultados, no veo nada, mejor no hubiese conocido, bueno, cuántas cosas han pasado por tu mente o pensamientos que han llegado. Pero quiero reconocer, y ojalá alguien reconozca, que si no hubiese sido por el Señor, ya habríamos sido eliminados, ya habríamos sido descalificados. Pero es el Todopoderoso el que se nos metió por dentro, y aquí estamos y estaremos hasta que Él lo determine. Gloria a Dios. Es hasta que Él lo determine. Jeremías dijo, es un fuego, es el fuego. Ahora entendemos nosotros los creyentes de este lado del Calvario, es el fuego del poder del Espíritu Santo que se te mete en los huesos, en los tuétanos, en el alma y en el espíritu. Ese fuego es el que nos mantiene en victoria. ¿Cuántos meses llevamos en esta situación? Va y viene la situación. A veces el ánimo es fluctuante, hay temores, qué sé yo. Hace 13, 14 meses estábamos pensando algunos, otros fatalmente, pero aquí estamos. Muchas veces quisimos renunciar, volver atrás, pero nos sucedió lo mismo. Algo había aquí adentro que comenzaba a moverse. Afuera puedes sufrir muchas cosas, pero lo importante es lo que hay dentro.
una implosión del Espíritu de Dios, una ebullición de su presencia. Es por eso que por más digas que no, siempre terminas diciéndole sí al Señor. Porque ese fuego no te deja retroceder. Ahora entiendes que no es este ambiente, no es solo cuando estás entre cientos de personas, sino allá en tu casa. Estoy seguro que alguien que lleva mucho de no poder congregarse presencialmente, ahí donde está sintiendo que es verdad, que esto no depende de una o de otra circunstancia, sino del Dios que está con nosotros, que está allí siempre, siempre. Ese fuego está siempre allí, y cuanto más decaídos estamos, es cuanto más Él comienza a glorificarse. Aleluya. Ningún fuego externo puede apagar el fuego interno del Espíritu de Dios. Ningún fuego, ni el fuego de la prueba, ni el fuego de la tentación, ni el fuego de la enfermedad, ni el fuego de la escasez. Ningún fuego puede apagar el fuego de Dios en tu vida. Hay una llama que Dios mismo ha encendido. Yo sé que alguien está entendiendo el mensaje. Yo sé que alguien está diciendo: yo soy, tal vez no le llego ni a los talones de Jeremías, pero en cuanto a lágrimas, en cuanto a temores, en cuanto a debilidades, en cuanto a querer dejarlo todo, en eso sí me parezco mucho a Él, pero también necesito ese fuego. Ese fuego en mi vida, ese fuego que nunca se apague. Se podrá apagar mis fuerzas, se podrá apagar mi voz, se podrá apagar mis seres queridos, pero nunca se apague ese fuego que Dios ha encendido. Y quiero ahora orar en el nombre del Señor por aquel hombre, aquella mujer que tal vez ha tenido que enfrentar circunstancias. No sé si ese fuego ya se le ha ido apagando. 12, 13 meses, soledad, enfermedad, escasez, economía fluctuante, situaciones que suceden, circunstancias que te tiran a la lona, que te noquean. Pero ahora el fuego de Dios sigue vigente. El fuego de Dios sigue encendido. Ahí donde estás, en lo profundo de tu espíritu, levanta tu voz, levanta tu clamor, levanta tu espíritu al Señor. Y cree que todavía hay fuego en ti. Cree que Dios no se equivocó contigo. Cree que lo que Dios te ha dicho es verdad, que sus promesas tienen cumplimiento. Cree, aunque muchas cosas hayan intentado, han caído sobre ese fuego, y tú dices: ya ni fuego hay, pastor, no, ni humo hay, pero Dios tiene el poder, aleluya, para reencender aún en piedras quemadas, aún en leña húmeda. El fuego, el poder de Dios puede reencenderse otra vez en tu vida. Aleluya, aleluya. Oh,